Dios les bendiga. Como de costumbre, estoy muy nervioso. Muy nervioso. Voy a tomar agua para romper el nerviosismo. Son tácticas para que el tiempo pase más rápido. Y hago chistes porque estoy nervioso. Pero bueno, empezamos. En una casa, en mi casa, donde hay hijos varones, hay un denominador común que siempre está. Y es el fútbol y son los superhéroes. El fútbol hablamos otro día, porque no quiero dar cátedra acá de fútbol. Pero sí de superhéroes. Los superhéroes en casa y en casa donde hay varones es moneda corriente. Siempre hay un disfraz, siempre hay muñecos, siempre hay series de fondo escuchando, películas que vimos 500 millones de veces, pero siempre en el mismo momento que Spider-Man hace eso, estamos todos ahí mirándolo porque nos llama la atención. Los superhéroes nos llaman la atención porque nos demuestran esa autoridad que tienen, ¿no? Nos demuestran ese superhéroe, ese superpoder que tienen y nos fascina, porque queremos, en algún punto queremos ese superpoder, queremos practicarlo, queremos practicar esa justicia. Y también los llama la atención los trajes, esos trajes fenomenales que tienen, que llaman la atención. Y seguramente son estos puntos que a los chicos les llaman la atención porque quieren ser esos superhéroes. Siempre quieren serlo. Y yo me acuerdo cuando Jan era chico y Bauti eran chicos, se ponían los trajes de superhéroe y saltaban de punta a punta. Bauti salta por los sillones, salta por todos lados porque cree que es un superhéroe. Hasta corre como un superhéroe porque él se lo cree. Y esto es lo que nos llama la atención, los superhéroes. Pero creo que lo que más llama la atención a los superhéroes es ese poder que tienen de hacer las cosas distintas. Ese poder que tienen para poder derribar el mal, darle una cachetada al mal y con sus propias fuerzas derribarlo. Y que llegue tiempo de bonanza, tiempo de paz, hasta que aparece otro malo de vuelta y así estamos 1500 películas ahí. Superhéroes. Y si vamos a la Biblia hay un montón de superhéroes. Hay superhéroes de la fe, personas que pusieron su fe en Dios y hicieron señales, hicieron prodigios porque creyeron en Dios, en una palabra que habían recibido, porque creyeron vehemente a la palabra que Dios le había dado y fueron personas de fe. Hay millones de personas que fueron personas de fe, héroes de fe. Pero volviendo a los superhéroes, también hay personas que tuvieron fuerza descomunal. Si vemos ahí en la historia de David, había los valientes de David. Eran personas que hacían cosas que ninguna persona común hacía. Podían agarrar osos, podían pelear con un montón de personas. Son pocos, pero nadie hay como Sansón. Superhéroe que está en la Biblia. Persona que tenía todo lo que tiene que tener un superhéroe. Mucha fuerza, y la facha que tenía Sansón debe ser descomunal. Tenía pelo largo, todo lo que quería, un heavy metal en estos tiempos, que le gustaba el rock and roll seguramente, pelo largo, muchos músculos, y tenía mucha fuerza y mucha facha. Sansón aparece en los tiempos de jueces. Y para entrar más o menos, ¿qué es este tiempo de jueces? Después de la muerte de Josué, sí comienza un tiempo nuevo en el pueblo de Israel. Ya no había un líder específico que estaba guiando al pueblo, sino que comienza a haber personas, jueces, que empiezan a juzgar a Israel porque hacían lo malo. Como no había un líder político, un líder espiritual, ¿qué hacían? Hacían lo que querían. Cada tanto hacían lo que querían, cada tanto venían pueblos extranjeros, los sometían y quedaban esclavizados. ¿Por qué? Porque se olvidaban de hacer lo correcto delante de Dios. Era una sociedad que estaba inmersa en una sociedad totalmente bárbara, donde no había moral, no había nada, todo era válido, todo estaba permitido. Y Dios introduce a Israel donde está físicamente, geográficamente, y comienza a darles leyes morales, le comienza a dar leyes de cómo actuar, cómo vivir, cómo actuar con el otro, cómo actuar entre ellos, qué comer, qué no comer. Y ellos que como se estaban ahí encarrilando, estaban practicando esta moral. Cuando se olvidaban de mirar a Dios,
cuando dejaban de mirarlo y mirar hacia el costado y miraban al costado y hacían pacto con otras personas que no eran de Israel, caían en el pecado y eran sometidos. Y por mucho tiempo estaban sometidos, hasta que apareció un juez. Por eso se llama tiempo de jueces. Había una persona que se levantaba para poder traer nuevamente el pueblo de Israel a los ojos de Dios. Eran personas que eran líderes espirituales, eran líderes de guerra, eran líderes de una sociedad, donde se levantaban para poder nuevamente traer esta sociedad al pueblo de Dios. Y siempre fue con espada, siempre fue a la fuerza. Y así fue un ciclo enorme, hacían lo bueno, caían, hacían lo malo. Y estaban 40 años, 30 años en manos de enemigos. Y así, un montón de tiempo, hasta que aparece Sansón. Sansón aparece en Jueces capítulo 13. Dice que cuando había un matrimonio en la tribu de Dan. Vamos a Jueces capítulo 13. Y dice que había un matrimonio que por mucho tiempo había intentado tener hijos, pero no pudo. Entonces, en ese tiempo aparece un ángel. Primero se le aparece a la esposa, a la mujer, y después se le aparece al esposo, a Manoa. Dice que se le aparece a esta mujer y le dice, mira, voy a libertar a Israel de las manos de los filisteos. Y así comienza el capítulo 13. Dice, el pueblo de Israel, por no haber hecho lo correcto, estuvo 40 años en manos de los filisteos. Entonces comienza así el capítulo. Entonces le dice el ángel, le dice a la esposa, a la mujer de Manoa, le dice, mira, voy a libertar a mi pueblo y voy a hacer que tengas un hijo. Y ese hijo va a ser la persona que traiga libertad a esta nación. Pero le dejó un recadito. Le dijo, mira, vos tenés que consagrarte. Durante tu embarazo no tenés que tomar ni vino, ni sidra, ni nada que tenga alcohol. ¿Sí? Pero aparte le dijo, cuando nazca este niño, ¿sí? Va a ser nazareo. O sea, tampoco va a poder tomar ni vino y un montón de cosas más, y tampoco va a poder cortarse el pelo. Entonces, esta mujer va corriendo a decirle al marido, mirá lo que me pasó, me apareció un ángel y me dijo esto y esto y esto. Y dice, ¿estás segura? ¿Estás segura? Entonces pidió que se aparezca de vuelta ese ángel, Manoa. Entonces se le aparece el ángel de vuelta y le dice lo mismo que le dijo a la mujer. Una persona que dudaba mucho de su esposa. Entonces le cuenta lo mismo y fíjense, es un detalle que está muy bueno de la situación que estaba Israel, que cuando el ángel le cuenta lo mismo que le dijo a la esposa, le dijo, bueno, espera, ¿por qué no te quedas un ratito? Quédate un ratito más que voy a matar un cabrito, ¿sí? Y hago un holocausto en tu nombre. Y le dice el ángel, ¿cómo hacer un holocausto para mí? Hacéselo a Dios, a mí no me lo hagas. Y dice, bueno, está bien, sí, tenés razón, me pasé. Decime cuál es tu nombre. Así cuando se cumpla la palabra, ¿sí? Te levantamos una oración, levantamos algo en tu nombre diciendo, che, tenía razón el ángel. No, ¿cómo me vas a hacer a mí? Entonces lo tenés que hacer a Dios. Miren lo perdido que estaba Israel, que cualquier cosa que se levantaba, le levantaban un altar. Miren la falta de dirección que tenía Israel, que le quería levantar un holocausto a un ángel y no a Dios. Miren cómo estaban tan perdidos que cualquier cosa que se levantara en nombre de alguien o que le trataba de traer una esperanza, que le quería traer una palabra de fe, alguien que se levantaba de decir, che, hay algo bueno para ustedes, le querían levantar un holocausto. Y se olvidaron que al que le tenían que levantar holocausto era Dios. Miren cuando estamos perdidos. Miren cómo estaba perdido el pueblo de Israel en el medio del desierto, en el medio de estar perdidos, que querían levantar al altar a cualquier persona. Dice que, bueno, esta mujer cumplió con lo que le dijo el ángel, y ahí, 9 meses después, nace Sansón. Y como dijimos, Sansón era nazareo. Nazareo era un voto voluntario, ahí está, no me salía la palabra, un voto voluntario que hacía una persona en sacrificio y en holocausto a Dios.
Era una persona que decía, como sé que Dios es grande, como sé que Dios es verdadero, como sé que Dios es lo mejor, es el que le da sentido a mi vida. Entonces hacía un voto de nazareo, que el voto de nazareo significaba un holocausto constante. Su vida era una vida de alabanza y adoración constante. Era un voto que tomaba una persona voluntariamente para demostrar que el que le había dado sentido a su vida era digno de recibir la alabanza y la adoración. Eso era el nazareo. Hoy por hoy nosotros somos personas que estamos en constante alabanza y oración, y con el Espíritu Santo en nuestras vidas somos personas que estamos apartadas para Él, porque creemos que Él es el que le da sentido a nuestra vida. En ese tiempo el Espíritu Santo no estaba, pero había un voto voluntario en hacer eso. Pero hacer este voto también significaba que tenía que cumplir algunos requisitos. Como te dije anteriormente, el primer requisito era no poder tomar ni vino, ni sidra, ni ningún fermento que tenga alcohol o que desprenda alcohol. No podían tomar vino. Además, no podían tocar cosas muertas, no podían estar cerca de un muerto, no podían tocar nada, porque si lo hacían tenían que hacer un voto de santificación. Y además, lo que más se veía era el símbolo de que era nazareo, era el pelo. No podía pasar navaja por su cabeza. Era la figura más que se veía, era lo que más se veía de ese pacto, que su pelo era largo y que nunca se había cortado. Cuando terminaba el voto, cuando la persona decía, che, hasta acá, ya tengo el pelo muy largo, che, me parece que quiero tomar vino. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer una ofrenda. Tenía que hacer una ofrenda de paz, tenía que traer unos panes, y además tenía que cortarse el pelo y quemarlo arriba del altar. Ese era el voto de nazareo. Sansón era nazareo, así como lo fue Juan el Bautista. Entonces, ahí empieza la cuestión. Sansón comienza a hacer su vida, comienza a crecer, comienza a caminar, comienza a buscar la manera de encontrarse con los filisteos, le dice la palabra. Dice que tuvo un montón de señales, un montón de hazañas. En estos 4 capítulos que siguen, hay un montón de hazañas donde se demuestra la fuerza que tenía Sansón. Dice que comienza, en el capítulo 14, ya empiezan con las hazañas. Dice que la primera hazaña que tuvo Sansón fue descuartizar un león con sus propias manos, un león joven. Lo despedazó, dice la palabra, como un cabrito. Fuerza. Dice que la segunda hazaña que tuvo es que cuando fue a presentarle, después de pasar por matar a este león, fue con sus padres a mostrarle la concubina que iba a tener. Entonces, en ese lugar estaban planeando cómo iba a ser la boda. Dice que en un momento formula una adivinanza que solamente él sabía cuál era la respuesta. Un genio, Sansón. Encima apostaban por quien sacaba la solución, le iban a dar un montón de plata, vestido, de todo. Pero como él solo sabía la respuesta, era imposible. ¿Qué pasó? Su pretendiente le sacó la respuesta, y esta señorita le vendió la respuesta a sus familiares. Entonces Sansón le sacan la respuesta, y Sansón se da cuenta, che, a mí me querés hacer trampa. Entonces se da cuenta que le hicieron trampa y dice que mató a 30 personas ahí, así, de una. Dice que después hirió a un montón de personas, no dice cuánto, en su muslo y en sus piernas. Otra de esas hazañas fue que a partir de una quijada de un burro mató a 1000 personas. Dice que en otra ocasión, dice que cuando vuelve a buscar a su pretendiente filistea, dice que su suegro dijo, no, como se fue Sansón, se la voy a entregar a otra persona. Y le quería entregar a la hermana de la mujer que tenía. Entonces, ¿qué hace Sansón? Se enoja. ¿Y qué hace? Mata 300 zorras. Dice que unió cola con cola cada uno y le puso una tea en el medio. Una tea era una madera que se prendía fuego rápido. Sí, y prendió fuego eso y las largó. Las largó justo en los viñedos, en los olivares, en los lugares donde estaban los olivares que estaban de pie, en la cosecha. Dice que prendió fuego todo.
Sansón era así, era impulsivo, era una persona que iba y hacía, era una persona que cuando venía el espíritu sobre él, se comportaba como un león. Era un león que iba y hacía, era un león solitario que andaba y trataba de destruir a sus enemigos. Era una persona que tenía eficaz en su ataque. Era una persona valiente, una persona que generaba autoridad, era una persona que generaba temor en sus enemigos. Cuando hablaban, y generaba temor también en sus amigos, porque en un momento antes de matar a 1000 con una quijada de burro, dice que vinieron los amigos de él y dijeron, che, te están buscando el filisteo. Nosotros no queremos tener problema con vos y no queremos tener problema con los filisteos. Tratamos así nomás y te entregamos porque no queremos tener lío con nadie. Y cuando se acercan, se lo dan a los filisteos, dice que rompió las sogas como si nada y descuartizó a 1000. Sansón era así, era una persona que iba y hacía. Era una persona que creía en sus fuerzas. Dice que cuando llegan los últimos días, cuando se encuentra con Dalila, la chica que lo sedujo y le sacó cuál era la verdadera fuente de su fuerza. Él dijo que su fuerza venía de su pelo. Era una persona que creía mucho en lo que podía hacer. Él creía mucho en su fuerza, creía mucho en lo que podía dar, en lo que podía brindar. Él sabía que cuando se ponía a pelear con alguien, él iba a ganar. Él tenía determinación, él tenía la fuerza para llevar a cabo lo que él quería. Sansón. Pero algo que me llamó la atención cuando leo la historia de Sansón es lo que aparece en el principio del capítulo 14. Y siempre cuando lo leía, es una imagen más. Esas cosas que no se entienden de la Biblia, y si lo pasaba de largo. Y cuando, como les contaba recién, es cuando comienza su ministerio. Después de que el ángel se le presenta a la familia, le dice que va a tener a Sansón y que va a ser nazareo y que pan. Dice que en el capítulo 14 comienza, ya de grande Sansón le dice a los padres, le dice, le voy a mostrar mi prometida, una filistea, como leímos recién. Dice que cuando fue, se la mostró, qué sé yo, cuando va, dice que los padres fueron por un camino y él se fue por otro camino. Y en ese camino se encontró con un león joven. Dice, como leímos recién, como les conté recién, dice que lo descuartiza. Dice que va, lo deja ahí descuartizado todo, pero cuando vuelve, dice que pasó a propósito por donde estaba el león y encontró que en el medio del león había un panal de abejas. Leamos. Jueces 14:8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Esto siempre me llamó la atención, siempre. Y nunca me acordaba dónde estaba bien, pero cuando lo empecé a leer de vuelta era al principio del ministerio de Sansón. Entonces dice que cuando vuelve, dice que encontró un león con un panal de miel en su interior. Y es raro, uno se empieza a investigar si esto era normal en Israel en ese tiempo, y no, para nada era normal. No aparecían panales de abeja en muertos, cadáveres tirados en putrefacción en medio de la nada. No era normal. Entonces nos muestra algo, nos quiere decir. Por algo esta imagen aparece en la Biblia y nos dice, y eso es lo que me llama la atención de la Biblia, hay cosas que son muy claras, hay cosas que aparecen que algo nos quieren decir, algo Dios nos quiere decir con esta imagen. Entonces, como te decía recién, podemos ver que esto comienza en el principio del ministerio de Sansón. Tal vez esta imagen habla del ministerio de Sansón. Tal vez, como te dije recién, Sansón era ese león que iba con ímpetu,
Ese león que iba con dirección, con determinación. Ese león que cuando bajaba el espíritu sobre él, era una persona, era un león que era con determinación, que mataba, destruía, que todos le tenían miedo y que él estaba con la seguridad de lo que él hacía iba a terminar bien. Y dice que como si leemos la historia, llegamos al capítulo 15, dice que Sansón en los últimos días no terminó de la manera que pensamos. Y eso es lo que a mí me genera, no sé si tristeza, pero digo, Sansón podía haber sido mucho más de lo que fue. Sansón podía haber terminado mucho mejor de lo que terminó. Porque Sansón, como si lo comenzamos a leer, Sansón no cumplió el voto de Nazareo. No lo cumplió a rajatabla. Se emborrachaba, tomaba vino, tocaba muertos, animales muertos. Como que mucho no le interesó eso. Pero Dios seguía usándolo. Y yo creo que el moño de todo esto fue cuando la filistea Dalila le dijo, che, ¿de dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde vienen tus fuerzas? Y dice que Sansón le tiró un montón le dijo, sí, mis fuerzas vienen que si me atan con cordones nuevos. Y le tiró un montón de data falsa y siempre salía bien. Hasta que la última vez, él dice que descubrió su corazón y contó cuál era la verdad, lo que él creía que era la verdadera fuente de su fuerza. Dice que era el pelo. Dice que le cuenta a Dalila que el pelo era la fuente de su fuerza, le corta el pelo, vienen filisteos, le dicen, Sansón, filisteos a vos. Dice que no pudo salir y lo encadenaron. Y dicen que le sacaron los ojos y lo raparon todo. Sansón comenzó su ministerio, se dejó usar delante de Dios, pero él creía que sus fuerzas o que las fuerzas que él tenía venían de él. Por eso tenía tanta seguridad, por eso él era tan determinado, porque él estaba seguro de lo que hacía. Él creía que su fuerza, y yo quiero que empieces a machear lo que te estoy diciendo, él creía que sus fuerzas, que las fuerzas, el resultado de lo que él hacía venía de sus fuerzas, hasta que termina como un esclavo. Él que había tenido un propósito de líder, ahora era un esclavo. Porque dicen que los filisteos lo agarraron, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo pusieron ahí en el santuario de su Dios. Su inicio era ser un león. Era una persona que iba a juzgar a Israel. Era una persona que iba a llevar nuevamente el pueblo de Israel a los ojos de Dios. Era aquel que iba a libertarlo de la mano de los filisteos. Pero ahora estaba encadenado. Ahora ya no era un león, sino era un león de circo que estaba entreteniendo, lo dice la palabra, a los mismos enemigos. Se reían de él porque el Sansón, ese que tenía tanto miedo, ese que le tenían tanto miedo, ese que generaba tanta autoridad, ahora era un león de peluche. Era una persona que estaba sin pelo, que no tenía fuerza de nada. Era una persona que estaba encadenada. Ya no tenía el mismo propósito. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón murió. Sansón espiritualmente había muerto. Sansón había dejado de estar. Sansón ya no tenía las fuerzas. Para él, para Sansón, Sansón había muerto. Porque ya no podía ejercer la fuerza, ya no se sentía útil, ya no se sentía capaz, ya no se sentía eficaz en lo que hacía. Sino ahora se estaban riendo de él, estaban riéndose de él, estaba siendo el león de circo para entretener a los enemigos. Pero dice que, como leímos, dice que del león muerto nació un panal de abejas. Cuando Sansón cuando Sansón se dio cuenta que ya no tenía nada que perder, dice que oró a Dios. Sansón oró 2 veces. La primera vez que oró fue por agua, cuando había matado a 1000 con una quijada de burro. Y la segunda vez fue en ese momento que estaba encadenado entre dos muros, entre 2 columnas. Jueces 16, 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Mire, hasta es un poquito egoísta.
porque piensa en sus 2 ojos, no por todo lo que hicieron, por lo que están haciendo al pueblo, sino que piensa en sus 2 ojos. Pero aún así, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre lo que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y lo que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante toda su vida. Entonces comenzamos a unir el ministerio de Sansón. Cuando él le cortan el pelo, cuando le sacan los ojos, él había muerto a su yo. Él había muerto porque se dio cuenta que ya no tenía fuerzas, ya no dependía de él. Pero ¿qué hizo? Clamó a Dios. Y dice que pudo derribar las columnas a partir de que él se dio cuenta que no era por sus fuerzas. Entonces, ese león muerto, con un panal de miel en el interior, nos habla, tal vez, de que muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que morir a nuestras fuerzas, tenemos que morir a lo que podemos ser capaces de hacer, para que verdaderamente el verdadero Espíritu Santo, ese que hablamos tanto, tiene que nacer en nosotros mismos. Dice Pablo, tengo que morir yo para que el Espíritu nazca en mí. Tengo que ser crucificado para que el Espíritu nazca en mí. Entonces entendemos que para que nosotros podamos ser esas personas de autoridad, esas personas como fue Sansón, que tenía un ministerio importante, tenía que morir él para que el Espíritu de Dios comience a surgir en él. Dice que en todas las veces cuando él tenía que pelear, dice que el Espíritu caía sobre él. Pero la última vez no dice eso. Dice que cuando le cortaron el pelo, dice que el pelo comenzó a crecer. El Espíritu comenzó a trabajar de adentro hacia afuera. Te hablo de que muchas veces tenemos que empezar a morir a nosotros para que Dios comience a nacer, comience a crear en nosotros y poder hacer esas personas que tienen un propósito diferente. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo que ser crucificado. Nos habla de que si yo quiero disfrutar del Espíritu Santo, si yo quiero disfrutar de la presencia de Dios, lo que tengo que hacer es morir a mí mismo. Tengo que morir a mis fuerzas, tengo que morir a mi naturaleza, tengo que morir a la persona pecadora, esa que siempre me llevó a malos puertos, la que me llevó a malos resultados. Yo tengo que morir para que Cristo nazca en mí, para que Cristo resucite junto conmigo. ¿Qué dice Romanos 6, 17 al 19? Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y han hecho esclavo de la vida recta. Uso la ilustración de esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, la cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Qué dice Pablo? Ustedes antes eran esclavos del pecado. Eran esclavos a su vieja naturaleza, a sus viejas costumbres, a sus viejas actitudes, a sus viejas actividades. Mas ahora ustedes tienen que ser libres. ¿Qué fue Sansón? Una persona que comenzó como una persona libre, que entendía cuál era el ministerio, pero que terminó esclavizado. Tuvo que morir para que verdaderamente comience a nacer eso nuevo que hay para cada uno de nosotros. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza.
Y ahora no ser esclavos del pecado, sino, como dice Pablo, esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque nos demuestra esa libertad. Sansón no fue una persona libre. Cuando terminó encadenado, perdió toda autoridad. Cuando Sansón comenzó, se sintió que estaba encadenado, cuando estaba agarrado entre sus manos a las columnas, ya no era una persona libre. Porque como leímos recién, estaba esclavizado a sus costumbres. Estaba esclavizado a su yo. Y te lo voy a repetir de vuelta como dijo Pablo: yo estoy crucificado junto con Cristo. Tengo que morir yo para que Dios nazca en mí. Sansón entendió con esa imagen, o nosotros entendemos con esa imagen, que el ministerio de Sansón comenzó como un león joven. Comenzó como un león que andaba solitario, porque a Sansón lo ataca un león solitario, y los leones andan en manada. Él andaba solo, no trabajaba en equipo, él iba solo. No trabajaba ni con otros soldados, él iba solo. Y con sus fuerzas hacía lo que quería. Pero tuvo que morir a su yo, para que el Espíritu Santo comience a ejercer influencia en su interior. Y esto a nosotros mucho, no sé si nos gusta, cuando a veces se nos enseña que tenemos que cambiar algunas cosas, que tenemos que mejorarlas, que tenemos que dejar nuestro viejo yo, cuando tenemos que dejar las cosas que a Dios no le gusta y nos ponemos límites. Tenemos que morir a nosotros mismos. Dice Jeremías 18:6, si me acompaña, dice que Jeremías había recibido una palabra. Dios le dice a Jeremías, anda a donde está el alfarero que te voy a hablar. Y dice que fue y vio que el alfarero estaba haciendo un jarrón, una jarra, un artefacto. Estaba moldeando. Dice que en algún momento vio que no estaba bien lo que estaba haciendo y lo rompe y comienza a construir de vuelta. Y dice lo siguiente: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos dejamos moldear por el alfarero. Nosotros muchas veces no dejamos que Dios nos siga moldeando. Nosotros somos como ese león joven que actúa, que va y hace, que confía en lo que tiene, confía en sus dones, confía en lo que puede hacer, confía en su talento, confía. Tiene fuerza, tiene ímpetu, tiene autoridad para hacerlo. Pero no nos dejamos moldear por las manos del alfarero. Oh Israel, si te dejaras moldear, si fueras como ese barro en mis manos. Lo que tiene, que a veces que te moldeen, que te den forma, duele. Porque te tiene que decir qué tenés que cambiar y qué no tenemos que cambiar. Nos dice, che, es por acá. No es por acá. Y muchas veces nosotros decimos, no, esto me duele, no quiero cambiar esto. Entonces, ¿qué hacemos? No dejamos que el alfarero moldee nuestras vidas. Y ahí aparece otra palabra, que es soberanía. No nos dejamos estar bajo la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía? Es el derecho, si buscamos en el diccionario, en Wikipedia, donde ustedes quieran, dice que es el derecho que tiene una nación en gobernar dentro de su territorio. ¿Para qué? Para que no venga nadie del exterior y diga, che, este territorio es mío. Che, esto lo que estás haciendo no está bien. La soberanía es la autoridad que tiene una nación de gobernar dentro de su territorio. Cuando nosotros venimos delante de Dios, si aceptamos a Dios, a Jesús en lo más profundo de nuestro corazón, cuando decimos, Señor, es con vos, voy con vos a todos lados, es contigo, es con vos donde voy a hacer todo, es con vos que voy a planificar toda mi vida, es con vos. Cuando decimos eso, lo que estamos haciendo es ponernos bajo la soberanía de Dios. Es decir, che, todo lo pasado ya fue. Es decir, no soy más esclavo de mi vieja vida. Ahora yo me rindo delante de ti y me pongo bajo la soberanía de Dios. Es decir, que Dios tiene autoridad en mi vida.
Que Dios tiene la autoridad para moldearme, para perfeccionarme, para decirme, che, Joan, por acá no es por acá. Che, Joan, como estás discutiendo, no es por ahí, es de otra manera. Es entender que la soberanía de Dios comienza a moldearme. Ah, Joan, si te dejaras moldear en mis manos como el barro, si dejaras moldear, no serías ese león muerto. Si te dejarías moldear en mis manos, tendrías otra cosa, tendrías otro propósito, tendrías otro fin. Pero nosotros somos tan cabeza dura que nos alejamos de la soberanía de Dios, nos alejamos de la soberanía de Dios y perdemos lo que perdió Sansón, autoridad. Porque la soberanía es la autoridad que rige en el reino de los cielos en mi vida. Cuando yo digo, che, Dios, hasta acá, porque me está doliendo lo que me estás haciendo. Este proceso para un jarrón súper especial y me está doliendo un montón. Cuando nosotros nos alejamos de la soberanía de Dios, nos alejamos de la autoridad de Dios. Entonces comenzamos a hacer lo que queremos. Y volvemos, como dice Pablo, a ser esclavos de nuestra vieja naturaleza. Comenzamos a ser esclavos. Sansón comenzó a ser esclavo nuevamente cuando dejó de mirar a Dios. Nosotros dejamos de ser personas libres a ser esclavos cuando nos corremos de la soberanía de Dios, cuando nos corremos de la autoridad que tiene Dios sobre nuestras vidas. Iglesia, ¿qué hacemos nosotros en estos tiempos donde a veces el moldear de Dios en nuestras vidas nos duele? Porque duele. Porque no nos gusta tanto, porque nos cuesta, porque tenemos que dejar muchas cosas para llegar al propósito de Dios. Te hablo, iglesia, de que a veces tenemos que pedirle perdón a Dios por las veces de que nos corrimos de la soberanía de Dios, porque por eso perdimos la autoridad. Joan, ¿qué autoridad? ¿De qué me estás hablando? Empezaste con Sansón, me hablas de soberanía y yo me hablas de autoridad. Quiero que me acompañes. Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Lucas 10, 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre las serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Lucas 9:1 dice, cierto día Jesús reunió a los 12 discípulos y le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Jesús vino, además de reencontrarnos con el Padre, y como vimos el domingo pasado, a mostrarnos el camino, el que nos lleva al Padre, también vino a restaurar nuestra autoridad. Él vino a restaurar lo que habíamos perdido. ¿Y por qué me hablas de que habíamos perdido? Dice que en el Génesis, cuando Dios terminó de hacer la creación, crea al hombre, crea a la mujer, dice que los bendice. Y les dice, le da estas palabras. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. ¿Qué le estaba diciendo Dios a ellos? Todo lo que ves es tuyo. Vayan, multiplíquense, lleven fruto, multipliquen los frutos, júzguenla, tengan autoridad. Pero cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecó, no se lo vamos a dar a uno, cuando Adán y Eva pecaron, esa autoridad se fue, esa autoridad se perdió. Entonces viene Jesús y les dice, toda la autoridad se me fue dado, vayan y prediquen, vayan y multiplíquense, vayan y llenen de frutos.
Vayan y enséñenle a todos lo que puedo hacer. Vayan y enséñenle a los nuevos discípulos cuál es la verdad. Vayan y caminen, y habrá escorpiones y habrá cosas malas, pero yo les he dado autoridad para que puedan caminar por encima. Y también va a haber enfermedades. Vayan, porque no va a haber enfermedad en contra de ustedes, porque yo les voy a dar sanación. Vayan, hagan. Yo les doy la autoridad para que vayan a hacer. El pueblo, el hombre, si ven, leemos todo el Antiguo Testamento, el hombre siempre estuvo corriendo detrás del pecado. Nunca, nada pudo satisfacer. Nunca tuvieron en plenitud, nunca pudieron estar plenos. Porque siempre el pecado los llegaba, siempre el pecado los agarraba. Y siempre caían en tinieblas, caían en persecución, caían en cualquier cosa. Caían en desierto, caían en maldición. Pero dice que siempre aparecía una persona, siempre apareció un profeta, siempre apareció un hombre de Dios, que se colocó nuevamente debajo de la soberanía de Dios y pudo demostrar cuál era la guía, cuál era el camino de vuelta. Pero eran más los tiempos malos, eran más los tiempos donde las personas se equivocaban. Efesios 1, 21-23. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas... ¿Se me corrió? ¿Está bien? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Jesús tiene autoridad. Jesús caminaba y mostraba autoridad. Jesús predicaba y lo hacía con autoridad. Jesús cuando hablaba, daba un sermón o hablaba, dice, ¿y con qué autoridad viene este? Echaba fuera los demonios y le decía, ¿y con qué autoridad lo hace? Jesús vino a traer restaurar esa autoridad, esa manera de poder darnos a nosotros, esas personas que caminan, esas personas que predican el Evangelio, pero sobre todas las cosas que oran. Y de eso quiero hablarte. Porque nos dio autoridad ¿para qué? Para reprender, nos dio autoridad para caminar, nos dio la autoridad para evangelizar, nos dio la autoridad. Jesús vino con autoridad, enseñó con autoridad. ¿Y nosotros? Dice lo que leímos recién, la autoridad que tenía Cristo fue dada también a la iglesia. Vino a darle plenitud a la iglesia, a llenar a la iglesia. Nosotros como cuerpo de Cristo, esa autoridad que tiene Jesús también es para nosotros. Entonces por eso Jesús le dijo, vayan, evangelicen, vayan, bauticen, vayan, caminen por arriba de los escorpiones, caminen. Si hay enfermedades, oren por las enfermedades. Pero muchas veces nosotros nos comportamos como leones muertos. No queremos. No nos sentimos, y acá aparece otra palabra, no nos sentimos dignos. Entonces, ¿qué pasa? Y como yo vivo una esclavitud del pecado, como yo vivo fuera de la soberanía de Dios, y le digo que ore otro, y le digo que otro predique, y le digo que otro haga las cosas, y no oro por la enfermedad de otro, no oro por mi hermano, no oro, no estoy presente, no disfruto, no actúo con la autoridad que Dios me dio. Y el que hace, y el que no hace, y el que hace, y el que ora, y el que predica, dejamos nuestro legado, nuestro peso
en la persona que sí lo hace. Entonces, cuando tenemos que orar, no oramos, que ore el otro. Porque no nos sentimos dignos, porque no nos sentimos capaces, porque entendemos que estamos en la esclavitud del pecado y decimos, no, yo no puedo, ¿cómo voy a orar yo por los enfermos? ¿Cómo yo voy a evangelizar si estoy en cualquier lado? ¿Cómo yo voy a hacer las cosas? ¿Cómo yo voy a caminar en autoridad si yo no, en mi soberanía, estoy en mi propia soberanía y no estoy bajo la soberanía de Dios? Hago lo que quiero, entonces no me siento digno. Entonces cuando hay que orar, y no oro. Y cuando viene una hermana y me dice, yo necesito ayuda, necesito que alguien ore por mí. Y vamos al pastor, que el pastor ore por vos. Cuando entendemos que también es sobre nosotros que está la autoridad para orar. Está para orar por la persona que necesita, por el que necesita una palabra de ánimo, por la persona que está enferma. ¿Cuántos oramos por el que está necesitado? ¿Cuántos oramos por el que está enfermo? A veces tenemos miedo porque no nos sentimos dignos. Dice que Romanos 1, dice que Pablo le escribe la carta y dice, tengo unas ganas de ir a conocerlos, tengo muchas ganas de conocerlos, para poder enseñarles y darle algún don espiritual que les sirva de edificación a ustedes. Pero lo último dice, pero también quiero que su fe me ayude a mí. ¿Cómo Pablo, el que estableció la iglesia de Roma, le dice, necesito su fe para que me levante el ánimo a mí? ¿No será que esa es la actitud de la iglesia? ¿No será que la actitud de la iglesia es también animar a los otros? Es animarnos los unos a los otros, es animarnos al que está mal, al que está enfermo, al que necesita una palabra. ¿No será que a veces nos quedamos en el lugar estático, nos quedamos quietos y venimos y cumplimos y escuchamos y leemos y nos dicen que hagamos y hacemos? Pero no ponemos en acción, no tomamos la autoridad que Dios nos dio. No tomamos la autoridad de ser una iglesia que activa, una iglesia que camina, una iglesia que va por las calles caminando y pronunciando el Evangelio. Queremos conquistar Palomar, queremos conquistar lo que está alrededor nuestro. Queremos orar y queremos zapatear y queremos que el diablo se vaya y derribarlo. Pero no oramos por el que tiene una necesidad. No oramos por el que está enfermo. No queremos levantar una oración porque no nos sentimos dignos. Te hablo de que el enemigo fue muy astuto, poniendo este sentimiento de no sentirnos dignos. Y al no sentirnos dignos, no comprendemos la autoridad que Jesús nos dio. Porque te la dio, porque nos dio. Es por gracia, no es por mérito. O sea, que si yo camino, me pongo debajo de la soberanía de Dios. Si yo digo, Señor, yo soy indigno, yo no soy digno, yo soy pecador y me equivoco 1500 veces. Señor, yo no quiero ser esa vida de esclavitud, quiero estar libre contigo, quiero ser esclavo con vos. Para hacer lo que la fe nos dice, lo que la fe me lleva a hacer, estar enamorado contigo. Dios nos da la autoridad para caminar por escorpiones y pisarlos, orar por el necesitado y que te escuche. Y no te digo que lo va a responder, como vos querés, porque eso es la soberanía de Dios. No te puedo decir, mirá, si vos orás te lo va a cumplir, porque eso ya es soberanía de Dios. Pero sí de que te animes, que nos animemos a orar, que nos animemos a decirle, en el nombre de Jesús, esto tiene que cambiar. Que podamos tener la autoridad de decir, Argentina, así como estás, no, tiene que cambiar. Si estoy enfermo, decir, no, así como estoy, no, Señor, algo tenés que hacer. ¿Qué tenés? Ayuda, yo voy a orar por vos. Por lo menos tener la intención de orar, de no ser una iglesia quieta, estancada, no ser un león muerto, sino ser un león que muere a sí mismo, pero que Jesús le da vida y comienza a caminar y comienza a transitar, sabiendo que el Espíritu Santo está dentro. Pablo animó a su iglesia, a la iglesia, para que lo animara a él. Dijo, yo quiero escuchar también sus experiencias para que me animen a mí. Eso habla de una iglesia que se mueve, que camina, una iglesia que no está estanca, sino que reconoce la autoridad de Dios y reconoce la soberanía de Dios. Lucas 7, dice que en Lucas 7 está la historia reconocida. Es la historia del centurión.
Dice que el centurión era muy reconocido. En Lucas dice que era digno. ¿Por qué? Porque había ayudado a los sacerdotes a construir una sinagoga. Entonces la popularidad, el testimonio que tenía en la sociedad era buenísimo. Pero dice que le manda a hablar a estos ancianos y le dice, anda con Jesús y pídanle que sane a mi criado. Entonces van estas personas y le dicen, mira Jesús, queremos que puedas sanar el criado del centurión. Sabemos que es una persona digna y merece ser escuchado. Entonces Jesús dice, sí, dale, vamos. Dice que cuando están yendo, dice que el centurión mandó a otras personas. Y le dice, no, dice el centurión que no vayas a la casa. Dice que no vayas a la casa. Porque él no se siente digno. Él no se siente digno ni que entres vos a la casa, ni estar cara a cara con vos. No se siente digno. El centurión seguramente había algo, hay un montón de hipótesis, ¿por qué? Pero no se sentía digno. No se sentía digno de mirar a Jesús. Entonces pasa algo muy loco que está en el versículo Lucas 7, versículo 8, que todos lo conocemos. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué hizo el centurión? El centurión se sentía indigno, no se sentía merecedor de mirar a Jesús a los ojos. Y ni siquiera que entre a su casa. Pero dijo estas palabras, yo soy una persona de autoridad y yo sé cómo funciona esto de la autoridad. Yo sé que si vos hablás, mi siervo va a ser sanado. Y pues a veces decimos, Señor, no tengo autoridad para nada. No tengo ni ganas de hablar, no tengo ganas de nada. A veces no me siento digno de arrodillar mis rodillas, de flexionar mis rodillas y levantarme una oración. No me siento digno, como hizo el centurión. Pero ¿qué hizo? Reconoció la autoridad que tenía en Jesús. Reconoció que Jesús tenía la autoridad para sanar. Y de eso te quiero hablar, de reconocer la autoridad. Si queremos caminar en la autoridad, esa autoridad que Dios nos dio, por gracia, lo que tenemos que hacer es no gritar fuerte, no zapatear, no reprender a viva voz, no demostrarlo, sino reconocer quién tiene autoridad. El centurión reconoció quién tenía autoridad. Y aún siendo indigno, aún reconociendo que era un león muerto, por eso te quiero que vayas analizando con lo anterior, aún reconociendo que era un león muerto, Jesús le respondió la oración. Te hablo de que tenemos que reconocer quién tiene autoridad. Y claro que tiene autoridad Jesús. Jesús tiene la autoridad para sanar, para romper, para construir, para destruir, para cambiar las cosas. Cuando yo entiendo que Él tiene la autoridad, y yo me reconozco indigno porque sé que yo muchas veces me las mando, muchas veces me equivoco. Cuando yo entiendo que soy indigno porque no soy merecedor de muchas cosas, yo entiendo que Él tiene la autoridad. Yo me pongo bajo la soberanía de Dios. Yo me pongo bajo la autoridad de Dios, reconociéndome indigno porque entiendo que estoy incompleto, que no estoy bien. Yo me pongo debajo de la mano de Dios. Yo entiendo que me tengo que seguir moldeando, que yo tengo que seguir trabajando, que Dios tiene que seguir trabajando en mí, que soy un león muerto, pero que tiene que nacer el Espíritu dentro mío. Cuando entiendo de todo eso, ahí entiendo que tengo la autoridad, porque solamente entiendo que Jesús tiene autoridad. Te hablo de que cuando entendemos que Jesús tiene la autoridad y yo me poso bajo el gobierno de Jesucristo, yo tengo el ánimo de poder orar por el necesitado. Y no te quiero decir si lo vamos a hacer o no, porque eso ya es otra historia. Pero por lo menos de orar delante de Jesús, delante de Dios y decir, Señor, te pido el cambio de mi nación.
Señor, te pido el cambio de mi familia. Señor, así como estamos, así yo no quiero estar más. Señor, si está enfermo, Señor, yo voy a orar por él. Porque necesitamos que haya señales. Pero si no es tu voluntad, no es tu voluntad. Pero Señor, yo voy a orar porque me diste la autoridad. Señor, ay, tengo que cambiar el trabajo. Señor, yo voy a orar para que cambie mi trabajo. Señor, yo quiero que cambie mi familia. Señor, yo voy a orar para que mi familia cambie. Pero tenemos que caminar. Tenemos que ejecutar esa autoridad que Dios nos dio. Lo que pasa es que nos olvidamos de que Jesús tiene autoridad. Y con esto termino. Quiero llevarte a Apocalipsis, capítulo 5. Y el capítulo 4 y el capítulo 5 es la imagen más poderosa que uno puede imaginar. El libro de Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan, el que es conocido como el Amado. Dice que estuvo en exilio en la isla de Patmos por la persecución. Dice que ahí tiene un montón de experiencias con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y le comienza a dar una revelación. Dice que los primeros capítulos habla de la revelación en las distintas iglesias. Y en el capítulo 4 tiene una super mega revelación. Dice que se le abren los cielos y comienza a ver el trono. Dice que en el capítulo 4 dice que ve un gran trono y una imagen de un hombre que está sentado con una cara, con un rostro de piedra, de jaspe y otra que no me acuerdo ahora, pero que era tipo color amarilla. Dice que alrededor había otros 24 tronos con ancianos sentados alrededor. Dice que por encima de él había 4 seres. Uno parecido, similar a un águila, otro similar a un cordero, otro similar a un humano y otro similar a un león. Dice que también estaba delante del trono, había como antorchas encendidas. Y delante de estas antorchas encendidas había como un mar de cristal transparente. Y dice que en ese momento los seres, estos seres que tenían forma de león, de águila, de ser humano y de cordero, sí que tenían alas, tenían 6 alas y estaban volando, sí, estaban así suspendidas, cantaban santo, 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 santo. Dice que en un momento también los 24 tronos ancianos decían, Él es el digno, Él es digno, y que hacían, agarraban sus coronas y las tiraban delante de Él. Una imagen extraordinaria. Pero en el capítulo 5, vamos a leerlo, Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Dice que el que estaba sentado tenía un rollo con 7 sellos. Y hay un montón de hipótesis, qué dice el rollo, bla, bla, bla. Que nada es firme, certero. Lo que sí podemos saber es que, como no somos dignos de saberlo, como no hay digno en la tierra, ni debajo de ella, ni en los cielos para verlo, es algo que es una revelación. Se habla de un montón de cosas, de revelaciones, pero que el único, que no se encontraba nadie digno para leerlo. Entonces dice que Juan, el que estaba ahí, estaba mirando toda esta escena en vivo, empieza a llorar, no hay nadie digno, no hay nadie digno, ¿quién puede verlo? ¿Quién lo puede abrir? ¿Quién es digno de leerlo? Y leemos lo que dice recién. Y miré y vi en medio del trono, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, de 5, perdón. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y dice que no había nadie digno. Entonces le dice el anciano, le dice a Juan, pero mirá, ahí está, el león de Judá, que ha vencido. Y cuando le dice que ha vencido, significa que ha resucitado, que tiene la autoridad sobre todas las cosas, que Él venció la muerte y venció a toda cosa dada. Te hablo de que a veces nosotros, para caminar en esta autoridad, tenemos que reconocer que Jesús tiene autoridad. ¿Pero autoridad de qué? La autoridad de que ha vencido al mundo, que ha resucitado y tiene el poder para hacer todo lo que está bajo su voluntad. Te hablo que a veces nos olvidamos que el león de Judá está de nuestro lado, que está en nuestro favor, que está delante nuestro rugiendo, haciendo que los enemigos caigan. Pero nosotros tomamos ese sentimiento, esa actitud de decir, no, ¿te parece que tenga que orar? Está el león delante nuestro, es el león que ha vencido. Pero también dice, pero cuando levanté mi mirada, estaba el cordero inmolado que permanecía, que tenía como 7 cuernos, que habla de la omnisciencia, de la omnipresencia, que habla del poder que tenía, que estaba vigente. Te hablo que para que podamos entender que el león está delante nuestro, nosotros tenemos que mirar al cordero, y si no nos sentimos dignos, Él es el que cambia nuestra vida, el que cambia mi mirada, el que cambia mi sentir, el que cambia que ya no soy pecador, que ya no soy esclavo. Y cuando entiendo que ya no soy esclavo, puedo ver que el león está delante mío, y que puedo orar, y que puedo hablar, y que puedo evangelizar, y que puedo orar por el necesitado. Le pido a los chicos que pasen, porque no vamos a orar para que Dios dé su autoridad, porque la autoridad la tenemos. La autoridad te la dio, porque está sobre Él, y como nosotros pertenecemos a la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros completamos y por gracia la recibimos. Pero sí, lo que tenemos que reconocer es ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es el digno? El punto es que nos olvidamos quién es digno. Nos olvidamos que Él tiene la autoridad. Nos olvidamos que vivimos o tendríamos que vivir en libertad, pero vivimos en esclavitud. Vivimos como leones que rugen, como leones que pretenden llevarse el mundo por delante, pero nos olvidamos. Para que Dios se empiece a cobrar, para que Dios comience a efectuar la soberanía y el reino en nuestras vidas, tenemos que morir. Iglesia, a veces tenemos que morir para que Él nazca en nuestras vidas. Iglesia, si hoy te estás viendo que sos una persona que no tiene autoridad, una persona estanca, una persona que no avanza, una persona que disfruta tal vez de las cosas que hacen los demás, y vos te sentís que no haces nada, que sos un muñequito de plástico, sos una persona que quiere ser un superhéroe, pero que no lo es. Es tiempo que comiences a decirle al Señor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, eres santo, eres santo. Y cuando empezamos a meternos bajo esa atmósfera de que no soy digno y el único que es digno es Él, ahí el alfarero comienza a moldear tu vida. Ahí el alfarero comienza a moldearte y te dice, vení. Oh Israel, si te dejaras moldear. Ay Joan, si te dejaras moldear. Ay, qué cabeza dura sos, Joan. Si te dejaras moldear. Te hablo de capacidad, ahora es tiempo de comenzarnos a darle la gloria a Él, porque Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere. Y si queremos cosas nuevas, si pretendemos cosas nuevas de aquí en adelante, quiero recordarte una cosa, hay autoridad en tu vida,
Hay autoridad en tu vida para orar. Hay autoridad en tu vida para poder levantar una oración, para orar por los enfermos, para orar por el necesitado, para orar por el quebrantado, para orar que necesita libertad. Hay autoridad en tu vida, iglesia. Hay autoridad. No somos más una iglesia que tiene que estar sentada mirando cómo los demás nos enseñan. También es eso, pero también es una iglesia que tiene que caminar fuerte y entender que se nos dio dada esa autoridad. Y cuando entendamos que se nos fue dada esa autoridad, vamos a dar señales. Y los que necesitan vendrán a los pies del Rey. Vendrán a los pies del León de Judá. Vendrán a los pies del Cordero inmolado. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Si te querés poner de pie, Levantamos. vamos a pedir la autoridad de Dios. Vamos a reconocer quién es digno. Vamos a reconocer que Él tiene toda la autoridad, porque Él venció. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, Santo,
Padre eterno, Padre del cielo, Señor, gracias. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, porque nos enseñas. Señor, gracias, Señor, porque tú eres digno. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Señor, tú eres santo, eres santo, eres santo. Señor, gracias, Señor, por lo grande que eres. Señor, gracias, Señor. Señor, te damos toda la alabanza, toda la adoración. Señor, arrojamos, Señor, nuestras coronas delante de ti. Señor, arrojamos, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos llegado a alcanzar, Señor, todo, Señor, porque no hay nada, Señor, no hay nada que se compare, Señor, a tu grandeza, a tu amor, Señor, no hay nada en el mundo, Señor, no hay nada en el mundo, Señor, que se compare con tu amor, no hay nada, Señor, si buscamos, Señor, no hay nada, Señor, si vamos a lo más profundo, a lo más alto, Señor, no hay nada. Señor, te damos toda la alabanza, toda la gloria, todo el poder. Señor, te reconocemos, Señor, como el Todopoderoso, como el que tiene toda la autoridad. Señor, y nos ponemos debajo de tu autoridad. Señor, para hacer una iglesia que avanza, que camina. Señor, que sabe orar por el necesitado, por el que sabe orar, Señor, por el que necesita. Señor, clamo en este tiempo, Señor, para que podamos reconocer tu autoridad. Señor, que tu autoridad esté en nuestras vidas. Señor, para saber, Señor, saber elegir, para saber estar bajo tu soberanía, para poder entender, Señor, que no tenemos que ser esclavos, Señor, sino que tenemos que estar libres, Señor, con tu Espíritu Santo. Clamo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté llenando, Señor, esté con nosotros, Señor, que esté moldeando nuestro corazón, esté moldeando nuestro ser. Clamo, Señor, para que tu Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, Señor, nos abrace. Señor, porque sin Él no somos nada. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Señor, gracias, Señor, por lo que tienes por esta ciudad. Señor, gracias, Señor, por lo que tienes para nuestra familia. Señor, porque oramos por ellos. Señor, oramos por el necesitado. Señor, oramos por el enfermo. Señor, por el que necesita, Señor, sanidad. Señor, oramos por él. Señor, oramos por ellos. Señor, para que tú verdaderamente, Señor, tu poder, Señor, los esté alcanzando. Señor, declaramos sanidad en este tiempo. Señor, declaramos, Señor, tu poder, Señor, sobre ellos. Declaramos, Señor, que tu libertad está sobre el oprimido. Declaramos, Señor, que el que necesita salir de la cautividad, Señor, en este tiempo sale, Señor, y que comienza un tiempo nuevo. Señor, clamamos por lo que necesita una palabra de amor, por una palabra de salvación, por una palabra, Señor, de salvación, Señor, de restauración. Oramos también por ellos. Clamo, Señor, en este tiempo, Señor, por esta ciudad. Clamamos por el Palomar. Clamamos por las calles de esta ciudad. Clamamos por cada uno que transita esta ciudad. Señor, verdaderamente lo bendecimos. Bendecimos este lugar. Bendecimos la nación. Bendecimos nuestra provincia. Bendecimos, Señor, cada habitante. Señor, y declaramos, Señor, que tu autoridad, Señor, está rigiendo, Señor, en nosotros. Y nosotros haremos, Señor, que tu autoridad sea mostrada a aquellos que no necesitan. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Señor, y como dice esta alabanza, Señor, nos unimos a los ángeles. Señor, nos unimos, Señor, a toda creación creada. Señor, y te reconocemos como santo, como digno de nuestras vidas. Aquel que se merece toda la gloria, la honra y el poder. Te damos toda la gloria, la alabanza y el poder a ti que te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.